A menudo el trabajo de guardia nocturno es considerado por muchos un empleo fácil, que la única actividad es solo dar rondines o mirar por la pantalla de un monitor. Más sin embargo, este empleo es muy subestimado, ya que conlleva una gran responsabilidad y en ocasiones se tiene que lidiar con sucesos extraños que no cualquiera pudiera soportar ni siquiera una sola noche. Puesto que hay lugares, cuando la oscuridad de la noche se apodera de estos, salen a relucir entidades escalofriantes y sucesos extraños e inexplicables. Y todo esto lo tienen que soportar y sobrellevar los guardias nocturnos. A continuación les dejo el relato de un guardia nocturno que tuvo que lidiar con un hecho escalofriante que vivió durante su jornada de trabajo. Pónganse cómodos y sean bienvenidos a un capítulo más de Escalofríos, Historias y Relatos. Era el año 2010 y yo trabajaba como guardia de seguridad en un viejo hotel que se encontraba en una zona costera del país. No era un trabajo emocionante, pero pagaba lo suficiente para cubrir las cuentas, y las noches tranquilas eran perfectas para perderse en pensamientos, revisar las cámaras y caminar por los pasillos vacíos en silencio. Sin embargo, lo que me atraía de aquel lugar era algo más oscuro, algo que me mantenía con una mezcla de curiosidad y temor. Se decía que el hotel había sido escenario de varios hechos escalofriantes en los años 80, cuando un psicópata había desvivido a varias personas sin razón aparente. Algunos decían que lo habían atrapado, otros que nunca lo habían encontrado. El hotel en sí era enorme, aunque en su mejor momento seguramente debió haber sido grandioso. Ahora era una ruina. El moho había empezado a corroer las paredes y los pasillos olían a humedad. Los huéspedes eran pocos, casi siempre gente de paso o aquellos que buscaban un lugar barato para dormir antes de seguir su camino. Pero había algo que los demás no sabían, algo que solo aquellos que trabajábamos de noche entendíamos. El hotel estaba enfermo. Algo lo habitaba. Desde que había empezado a trabajar ahí, muchas noches me sentía observado. No era solo la paranoia de estar solo en un lugar tan grande y desolado. Había veces en las que caminaba por los pasillos y sentía el frío aire rozar mi piel, aunque el sistema de ventilación estuviera apagado. Otras veces, escuchaba pasos que no podían ser míos, voces en habitaciones vacías o el leve crujido de puertas que nunca debían moverse por sí solas. Había reportado esas cosas a mi supervisor, pero él solo se encogía de hombros, diciendo que el lugar era viejo, que esas cosas pasan. Pero yo sabía que había algo más, algo que no quería reconocer. Una noche, algo sucedió que cambió todo. Era casi medianoche y el hotel estaba extrañamente vacío. Solo un par de habitaciones estaban ocupadas en el tercer piso y los demás pisos estaban completamente deshabitados. Me encontraba en la sala de seguridad, revisando las cámaras. Era mi rutina, un vistazo rápido a cada monitor, solo para asegurarme de que todo estaba en orden. Pero esa noche, algo me hizo detenerme. En una de las cámaras, vi a un hombre. Estaba de pie, inmóvil, en uno de los pasillos del segundo piso. Llevaba una gabardina oscura y en su mano derecha sostenía un cuchillo largo, cuya hoja reflejaba las luces parpadeantes del pasillo. Lo primero que pensé fue que algún loco se había colado en el hotel, pero cuando volví a enfocar la cámara, el hombre había desaparecido. Revisé cada cámara del segundo piso, buscando rastros de él, pero no había nadie. Sentí una punzada de miedo en el estómago, pero traté de calmarme.
Probablemente era solo una sombra, una ilusión óptica. Sin embargo, mi instinto me decía que algo no estaba bien. Tomé mi linterna y el viejo radio que nos daban para comunicarnos, aunque sabíamos que la señal era pésima, y decidí subir al segundo piso para investigar. Los pasillos del hotel siempre eran oscuros, pero esa noche, algo en la atmósfera era diferente. El aire estaba pesado, como si costara respirar. Mientras caminaba, mis pasos resonaban en el suelo de mármol, pero, por alguna razón, parecían apagados, como si el sonido fuera absorbido por las paredes. Mis dedos se cerraban con fuerza alrededor de la linterna, y cada crujido en el edificio viejo me hacía girar la cabeza bruscamente. Cuando llegué al pasillo que había visto en la cámara, me quedé inmóvil. Las luces del techo parpadeaban intermitentemente, como si el sistema eléctrico estuviera fallando. Algo que ya había ocurrido otras veces. Pero esta vez era diferente. El parpadeo no era aleatorio, parecía seguir un patrón, un ritmo que coincidía con la aceleración de mi propio corazón. Caminé lentamente, revisando cada puerta, cada rincón. No había nadie. Sentí alivio por un momento, pensando que, quizá, todo había sido producto de mi cansancio, de mi imaginación traicionera. Pero cuando llegué al final del pasillo, lo vi. Era el mismo hombre que había visto en la cámara, parado en la oscuridad, apenas iluminado por las luces parpadeantes. Sostenía el cuchillo en una mano y su rostro estaba cubierto por una sonrisa torcida, una mueca grotesca que me heló la sangre. No podía distinguir sus ojos con claridad, pero sentía su mirada fija en mí, perforándome. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. El miedo me paralizó y mi mente se nubló. Quise moverme, correr, pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo se hubiera pegado a mis pies. Entonces, el hombre dio un paso hacia adelante. No corría, no apresuraba su andar, simplemente caminaba con calma, como si supiera que yo no podría escapar. Intenté moverme, pero el terror me tenía atrapado. Escuché un sonido detrás de mí, un leve zumbido, y, de repente, las luces del pasillo se apagaron por completo. El pánico se apoderó de mí y encendí mi linterna, apuntándola hacia el lugar donde había estado el hombre. Nada. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Todo mi cuerpo temblaba y mi respiración era tan fuerte que casi no podía escuchar nada más. Sabía que debía irme, pero mi curiosidad, o quizás algo más oscuro, me hizo avanzar un par de pasos más. Quería estar seguro de que no estaba volviéndome loco, de que lo que había visto era real. Pero entonces escuché algo que hizo que el miedo en mi pecho se convirtiera en puro horror. Una risa suave, apenas un susurro, vino desde las sombras. Era una risa contenida, macabra, como si alguien disfrutara del juego que estaba jugando conmigo. Retrocedí de inmediato, pero tropecé con algo en el suelo y caí de espaldas. Mi linterna rodó unos metros delante de mí, iluminando fugazmente la puerta de una de las habitaciones. Y entonces lo vi de nuevo, de pie en la entrada de la habitación, su figura apenas visible a la luz de la linterna. Estaba más cerca esta vez, su rostro aún cubierto por esa sonrisa inhumana. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido alguno, solo una leve respiración que alcanzaba mis oídos. Me puse de pie lo más rápido que pude y corrí. No miré atrás, no quería saber si me seguía. Llegué al ascensor, presionando el botón frenéticamente mientras sentía que el aire a mi alrededor se volvía más denso. Pero el ascensor no respondía, así que me dirigí a las escaleras. Mientras descendía, escuchaba pasos detrás de mí, lentos pero constantes, como si alguien bajara al mismo ritmo, acechando, disfrutando del miedo que me corroía. Cuando finalmente llegué al vestíbulo, sentí que podía respirar nuevamente. Me detuve un segundo, tratando de escuchar, pero todo estaba en silencio. Salí del hotel sin pensarlo 2 veces, dejando mi linterna y mi radio atrás. No me importaba. Esa noche no volví.
Llamé a mi supervisor desde un teléfono público, inventando una excusa para no presentarme al turno. Los días siguientes traté de convencerme de que había sido un mal sueño, una alucinación provocada por el cansancio. Pero había algo que no podía ignorar. Unos días después, uno de los huéspedes del hotel fue encontrado sin vida en su habitación, con heridas que coincidían con las de las víctimas del psicópata de los años 80. Los periódicos no decían mucho, solo lo trataban como un caso más de violencia. Pero yo sabía la verdad. El psicópata nunca se había ido. Estaba atrapado en el hotel, acechando entre los pasillos, esperando por su próxima víctima. Dejé el trabajo poco después. No podía soportar la idea de volver a ese lugar, de sentir nuevamente esa presencia. Algunos de mis compañeros decían que exageraba, que el lugar estaba embrujado, pero que los espíritus no hacían daño. Sin embargo, yo sabía mejor. Aquello que habitaba en el hotel no era solo un eco del pasado, era algo más oscuro, algo que nunca nos dejaría en paz. Y aunque ya no trabajo ahí, a veces, en la oscuridad de la noche, aún escucho esa risa suave, burlona, como si alguien estuviera muy cerca, observándome, esperándome.